Muy bien, los adolescentes hablando de adolescentes, Yasmín. Así es. Pero interesantes las opiniones, sobre todo por la autoimagen también que ellos elaboran de su propia etapa de vida. Ok, es otro de los factores que podemos nosotros considerar como factor de riesgo o también incluso un factor protector, la etapa de vida de las personas, que sí implica mucho, como lo mencionamos hace unos momentos atrás, sí implica mucho, está sumamente implicado en lo que es el inicio del consumo de las sustancias, la etapa adolescente. Esto es así básicamente por algunas sencillas razones, tres razones. Primero porque caracterizada como una de las etapas críticas en el desarrollo de toda persona, la adolescencia es también una etapa característica en la consolidación de todas aquellas condiciones que van a permitir al individuo pasar a una vida adulta. Y para eso hay que cumplirse con tres procesos muy característicos de toda persona que hemos pasado precisamente por la etapa adolescente, porque todos hemos surgido también de ahí. La primera es la condición o el proceso de individuación. La segunda tiene que ver con el desarrollo precisamente de una identidad propia, a partir de la adquisición de un código moral. Y la tercera tiene que ver precisamente con la diversificación de la vida social, es decir, el establecimiento de vínculos comunitarios de los jóvenes en su contexto de vida. La individuación no es otra cosa más que esta posibilidad del joven de separarse de ese nicho en el cual él se ha criado, que es la familia de origen. Y el desarrollo de la identidad no es otra cosa más que precisamente poder despegar y volar también de ese nido con sus propios recursos. Es decir, construir recursos para sí mismo, para poder entenderse, para poder entender su mundo, para poder presentarse como una persona distinta a ese contexto del que ha emergido. Obviamente esto no se da de una manera sencilla, de una manera tranquila. Esto implica sobre todo para las familias, así como lo mencionamos también en las voces que hemos escuchado, en las diferentes cortinillas, en las diferentes cápsulas, implica a veces para la familia también una situación complicada, difícil. A veces es la familia la que muchas de las veces, por su propia organización, por sus propios temores, no permiten precisamente que estos tres procesos puedan ser instalados en el desarrollo de nuestros jóvenes, los adolescentes. Es decir, muchas de las veces hay este temor a que el joven, a que el adolescente sea diferente a nosotros. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Por qué no va a querer compartir los mismos códigos morales que nosotros? ¿Por qué querer una identidad distinta? ¿Por qué ser tan distintos a nosotros? ¿Acaso es el ejemplo que han vivido en la familia, etcétera, etcétera? Razones muchas por las cuales una familia también trata de mantener este equilibrio, que en muchos de los casos resulta sumamente crítico y sumamente delicado en el desarrollo de los jóvenes. Así pues vemos también en nuestra actualidad un gran temor y un temor justificado también por parte de las familias para permitir que estos vínculos también sociales se diversifiquen. Hemos creado prácticamente un desarrollo infantil al interior de la casa, tutelados básicamente por lo que comentaba Yasmín hace un momento, tutelado por la televisión, tutelado por los videojuegos, tutelado por el internet. Chicos que muchas de las veces, llegando sobre todo a esta etapa tan crucial como es la adolescencia, en la cual tienen precisamente que empezar a desarrollar estos lazos sociales en los cuales después se van a desenvolver, lo hacen con una suma torpeza, porque han estado protegidos todo el tiempo. Parte de todas estas condiciones precisamente de violencia que como sociedad en nuestro país hemos estado padeciendo. No hay esta seguridad de dejar crecer a nuestros jóvenes en sus propias redes. No hay esta posibilidad, también hay un gran temor, insisto, a la diferencia, a que el joven a que el adolescente más concretamente se diferencie de su núcleo familiar. Si de por sí estos son procesos normalmente difíciles en todas las familias, en condiciones sociales, en condiciones políticas como las que nos mencionaba Yasmín, son todavía más complicadas, más dolorosas, tanto para un miembro, para un actor como es el adolescente, como para los otros actores, como es la familia.
Sin embargo, son procesos que se tienen que vivir, son procesos que se tienen que pasar. Y se pasan muchas de las veces también en condiciones muy críticas, cuando estas posibilidades de desarrollo, de individuarse, de crear esta identidad propia, de generar sus propios vínculos al exterior de la familia, no son posibles, es cuando nuestros jóvenes se encuentran todavía mucho más expuestos y con más riesgo al consumo de las sustancias. De por sí, la exposición y el acceso que no nada más los jóvenes, sino la sociedad en su conjunto tienen con estas sustancias es de verdad altísimo en la adolescencia. Obviamente, estos suelen ser todavía mucho más dramáticos. Es la etapa, como comentamos también, en la que la mayoría de los estudios coincide, se generan los problemas, comienzan a gestarse los problemas de adicción. Lo comentamos también en alguno de las respuestas que dimos a los profesores. Incluso algunos espacios que se consideraban anteriormente como protectores para poder, en este caso, impedir el desarrollo de este tipo de fenómenos en nuestra juventud, como es la escuela. Antes se consideraba un espacio protector, han cambiado. Por lo menos así nos lo demuestra la encuesta nacional de adicciones, y ahora es uno de los lugares en el que el 82% de los jóvenes, corrijo el dato, entre 17 y 25 años, perdón, hace rato había dicho entre los 12 y los 17 años, entre los 17 y 25 años tienen contacto con las sustancias. Entonces estas cosas obviamente alertan los sentidos de peligro en las familias y el sentido de peligro social. La encuesta también nos dice que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen 68 veces, número no chiquito, más probabilidad de consumir marihuana cuando están expuestos a ella que aquellos que ya han cumplido la mayoría de edad, es decir, que han llegado a los 18 años. Parece ser, por lo menos en lo que nos muestran los estudios tanto nacionales como internacionales, que sí. La etapa de vida y la edad es un factor de riesgo para poder iniciar o para poder caer en una situación de consumo de sustancias. Pero insistimos, esto es más riesgoso cuando estos tres procesos que mencionamos anteriormente, no son posibles de vincularse al crecimiento normal de nuestros jóvenes. Es decir, hay un problema para que los desarrollen. Ahora, ¿qué sucede, como nos lo muestran la encuesta nacional de adicciones, en el contacto que sobre todo nuestras adolescentes llegan a tener en esta etapa crítica con las sustancias? Pues obviamente, cuando se da un consumo nocivo, un uso nocivo, y por uso nocivo entendemos precisamente un uso que llega a ser desadaptador de los procesos sociales o de las conductas sociales, comportamientos sociales que los jóvenes tienen que desarrollar en su vida cotidiana. Obviamente, estas demandas que se tienen socialmente para los jóvenes en el cumplimiento también de estas funciones y de estos roles de crecimiento, pues obviamente se ven interferidas, se ven de alguna manera, por llamarlo, maniatadas. Y también dificultará de manera muy marcada y de manera muy grave las negociaciones encaminadas sobre todo con la población adulta y con la sociedad para hacer esta transición hacia la vida adulta de una manera mucho más armónica y mucho más adaptable a sus propios contextos de vida cotidiana, a su realidad social. Es decir, el contacto con las sustancias y sobre todo el uso nocivo van a interferir con todas estas tres procesos, estas tres funciones en el crecimiento de nuestros jóvenes. El contacto con las sustancias también, obviamente, llega a modificar algunos de los procesos básicos, algunas de las instancias básicas, entre ellas, obviamente, lo que tiene que ver con la vida emocional de nuestros jóvenes es alterada, lo que tiene que ver con las capacidades cognitivas también, y incluso
lo que es su comportamiento o su actuación social. Estas cosas también se ven interferidas, se ven modificadas a partir del contacto con las sustancias. Quiero recordar nada más que cuando nosotros hablábamos de la definición precisamente de adicción desde este ámbito más social, más cultural, decíamos que la adicción como esta conducta compulsiva llevaba esta separación entre pensamiento, entre emoción y entre acción. Es decir, estas no se conectaban. Y es precisamente lo mismo que nos está diciendo precisamente cuando hablamos de este problema en la adolescencia, lo que nos está diciendo precisamente estas cosas, estas funciones que se alteran, estos procesos que se alteran en nuestros jóvenes, las emociones, esta parte de desarrollo básico, sobre todo en el establecimiento de una relación sana consigo mismo, las funciones cognitivas, sobre todo las funciones cognitivas básicas, es otra de las instancias que se altera, es decir, hablamos aquí de los procesos de pensamiento, de los jóvenes, y en los cuales, de alguna manera, aunque más enfocados al desarrollo, por ejemplo, de algunas funciones abstractas, no dejan de ser importantes también para el desarrollo pleno de la vida y de la participación social. Y el otro, pues las relaciones sociales, que no es otra cosa más que nuestras acciones en el ámbito comunitario, nuestras acciones en nuestro contexto de vida, el establecimiento de relaciones. Expliquemos entonces una a una. Nada más quería hacer este comentario para hacer notar que va más o menos en el sentido de la definición que hacíamos sociocultural de los procesos adictivos. Tenemos entonces implicados otra vez alteraciones en las funciones emocionales o en el área emocional. Aquí la tenemos ya. Y comentaba brevemente hace un momento que en el área emocional una de las primeras cosas que es interferida es la capacidad para afrontar precisamente sentimientos y emociones. Es decir, una vez que hay este consumo nocivo, este uso nocivo de la sustancia, las emociones, los sentimientos se confunden, y sentimientos que pueden ser fácilmente negociables en alguna instancia, por ejemplo, alguna problemática con los padres, alguna problemática con algún amigo o con alguna pareja incluso afectiva, llegan a ser sumamente desastrosos en la vida de los adolescentes consumidores. Reforzando obviamente con esto más la conducta de consumo como una forma de tratar de compensar esta relación que no se está dando de manera satisfactoria con sus partes, es decir, con sus pares, con la pareja, con la familia, etcétera, etcétera. Además de que también se interfiere la propia autopercepción y el procesamiento y el manejo de las respuestas emocionales para sí mismo. Es decir, son jóvenes que generalmente crecen con una autopercepción o se desarrollan con una autopercepción limitada de sí mismos o de alguna manera tergiversada. Jóvenes que en algún momento no pueden, por estas condiciones precisamente de alteración de esta autopercepción, poder dimensionar en realidad sus competencias y poder poner en práctica sus habilidades ni en el ámbito personal, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito social.